Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos domingo a domingo con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de opinión en un plano de respeto. Esta es la agenda que tenemos para usted este domingo. ¿Cómo avanza la lucha contra la pandemia? Las vacunas y el corazón, ¿de verdad se está muriendo gente del corazón porque son vacunadas? Estará el doctor Daniel Pichel, cardiólogo, con nosotros. El diagnóstico, sí, el diagnóstico de nuestras calles y carreteras. En segundos, con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, El proceso de negociación con Minera en la balanza. Estará con nosotros Joan Ábrego, gerente general del Centro de Incidencia Ambiental, y Sorel Morales, director ejecutivo de Cámara Minera de Panamá. Dos polos respecto a un mismo tema. La inseguridad se apodera del país. Análisis con Irving Muñoz, excomisionado, o más bien comisionado en retiro, y Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad del gobierno. Y hay futuro para la Caja de Seguro Social, un tema que vamos a desgranar con el consultor Jorge Nicoló. Esa es la agenda para hoy domingo. Don Danilo Toro, ¿qué le parece? Buen día, bienvenido. Buenos días. Una agenda de actualidad. Los temas, esos son temas que durante una semana han estado en el hervidero. La semana entrante van a seguir en el hervidero. Y todo indica que todavía son temas que no van a tranquilizarse, ¿no? Son temas que cíclicamente aparecen, pero que ahora tienen razón para estar en el hervidero. Hay temas permanentes. Uno de ellos es el seguro social, por ejemplo, ¿no? Y el tema de nuestras vías, bueno. Y las vías que tenemos, nuestras arterias, nuestro corazón, etcétera. Hay un cardiólogo con nosotros esta mañana, el doctor Daniel Pichel. Doctor, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, en estos días mi suegra me dice: oye, ¿cómo se está muriendo la gente del corazón después de la vacuna? Y esa frase la he escuchado repetidamente. ¿Es cierto o es falso? Que la gente se está muriendo del corazón después de la vacuna y después de desayunar y después de vestirse y después de ir al trabajo. O sea, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Panamá. Si uno junta las enfermedades cardíacas con las enfermedades cerebrovasculares, los derrames, al final estamos hablando de la misma enfermedad en dos lugares distintos. Y esa es la principal causa de muerte en Panamá, junto con el cáncer y las muertes violentas en segundo y tercer lugar. Ellos se van brincando, pero la enfermedad cardiovascular vista junta es sin duda la principal causa de muerte. Esto ha pasado siempre. La diferencia es que ahora hay un elemento que todo el mundo le está poniendo el ojo, que es el hecho de si alguien se vacunó o si alguien no se vacunó, si le dio COVID o no le dio COVID. Está perfectamente bien demostrado ya que tener COVID incrementa las enfermedades cardiovasculares muchísimo más de lo que pudiera incrementarle una vacuna. ¿Y Muchísimo más. vacunarse? ¿Qué implicaciones trae? Vacunarse, que a uno no le dé COVID y no se muera de algo cardíaco por culpa del COVID. El punto de la vacuna, el tema con la vacuna, y lo conversábamos hace un momento, es justamente que cuando uno comienza a vacunar más gente y más gente y más gente, es lo que está pasando en Israel, y que los números confunden un poco. Hay un artículo en El País del viernes muy bueno sobre eso, donde explican muy claro la forma como hay que analizar esto, y es diferenciar eficacia de la vacuna con eficiencia de la vacuna. ¿Ok? A ver, ¿cómo hacemos esa operación? Nosotros normalmente, esto se comenzó a hablar como que la vacuna era eficaz para evitar la infección. Fue lo primero que se midió. Sí. Pero después comienzan a haber variantes, comienza a haber personas inmunosuprimidas que se vacunan, que tienen una respuesta inmunológica menor, y cada vez tienes una población más grande de gente vacunada. Entonces comienzas a tener gente que se enferma de otras cosas, o de COVID,
estando vacunada. Entonces, es un porcentaje muy bajo la gente que vacunada le da COVID y se complica y se muere. Acá entonces la fórmula sencilla sería mostrarme los dos universos. ¿Cuántas personas vacunadas y no vacunadas exacto, se mueren? Por una afección específica. Exacto, por una afección específica o por cosas que pudieran estar relacionadas con el COVID. Entonces, lo que comentábamos era, ok, dentro de poco, ya Panamá tiene vacunada un porcentaje muy importante de su población, por lo menos con una dosis. Panamá es uno de los países que ahora mismo yo me atrevo a decir que puede usarse de ejemplo. Un país chico, un país que ha mostrado, hace poco salió una estadística que en una semana se vacunó al 30% de la población, por lo menos con una dosis. Eso es enorme. Eso traduzcámoslo a Estados Unidos, traduzcámoslo a un país europeo y son millones y millones y millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de poco nosotros, toda la gente que le dé un infarto, toda la gente que le dé un derrame, toda la gente que muere en un accidente de carro y toda la gente que se ahoga en la playa va a estar vacunada. Eso no significa que eso tenga una relación causal con la vacuna, ¿no? Sino que el universo de vacunados enorme, es más grande. Es muchísimo más grande. Cuando todo el mundo esté vacunado, es como que dijéramos, no, es que tener dos ojos es un factor de riesgo para que pase algo. ¿Por qué? Porque se muere mucha más gente de la que tiene dos ojos que de las que perdieron uno. Pues claro, por supuesto, una cosa no tiene que ver nada con la otra. El comunicar estos temas a veces resulta denso, difícil. ¿Qué recomendación le daría, por ejemplo, usted a las autoridades de salud que ahora tienen el renglón donde dicen las personas vacunadas que han muerto y que lo veo circular así, de forma aislada? Bueno, hubo un titular el jueves, era un titular en la prensa que decía 95% de las personas que han muerto de enero a ahora eran personas no vacunadas. Ese es un dato fuerte. ¿Por qué? De mi universo de personas que se mueren, ¿qué porcentaje era vacunado y qué porcentaje no era vacunado? O sea, mi universo es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros logramos que el COVID se transforme en un resfriado fuerte, en lo que normalmente llamamos una rompehueso, que me tengo que quedar 3 o 4 días metido en la casa, tomando analgésicos, con fiebre, sintiéndome mal, pero no hago una neumonía, no termino hospitalizado, no voy a cuidados intensivos y no me muero, yo creo que hemos logrado la eficiencia que buscamos de la vacuna y estamos controlando la pandemia. Y esa es una de las cosas que se tiene que comenzar a entender. Ese concepto que se manejó y que era lógico que se manejara así al principio, que era número de casos. Ese era el argumento, número de casos. Ahora hay que enfocarlo pacientes graves, pacientes que se mueren, que es nuestro verdadero problema, porque el gran problema de la pandemia fue la saturación de los sistemas de salud que ocasionó la muerte de un montón de personas. No fue solamente tener COVID. Hay muchísimas enfermedades que son endémicas y que constantemente y son cíclicas y son estacionales. Todos los años se muere gente de influenza y por eso hay la vacunación de influenza regular. Año tras año con el refuerzo. Pero, ¿sabe qué? Me quedo como orientación básica y sencilla que cada día vamos a tener más gente en accidentes de tránsito vacunada. Más días vamos a tener más gente que va a morir por X razón vacunada, incluida del corazón, vacunada, porque el universo va a ser más grande. Mucho más grande. Así Hay es. otro tema importante con el corazón y esto ya está claramente definido desde el año pasado. O sea, en el mes de mayo del año pasado se publicaron 2 artículos importantes en revistas médicas. Sí. Uno sobre Nueva York y otro sobre lo que pasó en la Lombardía, en Italia, que fue donde pegó durísimo la pandemia. Que es que los pacientes con enfermedades cardíacas, infartos, eventos vasculares cerebrales, etcétera, estos pacientes demoraban más en ir al hospital e iban menos al hospital que los años anteriores por miedo a contagiarse con el COVID. Todavía no había vacuna. Y se estaba muriendo muchísima gente en estas poblaciones donde además hay mucha gente longeva. Entonces eran un grupo de particular riesgo. Entonces la gente demoraba más en llegar con los infartos. El número de infartos en 2020 comparado con 2019 era menor, pero la mortalidad de esos infartos comparado con 2019 era mayor. Pero no tiene que ver con la pandemia, sino con el miedo, con la conducta. Con la conducta de la persona y los casos eran más graves, llegaban más tarde y se morían más. Don Danilo. A ese área van mis preguntas ahora. El hecho de que tengamos una pandemia
todo el 2020, que concentró el poder de fuego del sistema médico hospitalario en la pandemia, represó las otras demandas en materias sanitarias. Claro. ¿Tendremos en Panamá una pandemia de enfermedades crónicas? Total. Eso es una. Y dos, en países como Israel, ya la doctrina de la tercera dosis está establecida. Okay. Vamos con la tercera dosis. Ellos comenzaron diciendo que la tercera dosis era para personas con debilidades inmunológicas, lo que ustedes llaman inmunosuprimidos. Exacto. Pero ahora decidieron, no, vamos hasta con los niños. En Panamá, ¿tendrá sentido recorrer el mismo camino que Israel? Entonces, la primera es si vamos hacia una pandemia de crónicos, y si, o en Panamá o en el mundo, y dos, ¿cómo vamos a enfrentar lo de la tercera dosis? Sí. Ok, la primera, la respuesta es sí. Y hay un término que se utiliza para esto y que el doctor Enrique Mendoza, el decano saliente de la Facultad de Medicina, lo utiliza mucho, que es la sindemia. La sindemia incluye la pandemia de enfermedades infecciosas, del COVID, la pandemia de enfermedades crónicas que va a venir como consecuencia y la pandemia de desigualdad social que está generando esto. Son tres elementos que van a unirse la tormenta perfecta. ¿Ok? Entonces, sí vamos a tener. Y les pongo un ejemplo que todo el mundo puede haber percibido. ¿Alguien vio el año pasado las propagandas del mes del cáncer de mama en octubre? No. ¿Por qué? Porque a nadie le decían váyase a un hospital a hacer una mamografía porque había una pandemia de COVID. Los hospitales estaban taqueados de pacientes con COVID y había miedo que la gente se contagiara. Ese efecto de octubre del año 20 lo vamos a ver en el 23 o en el 24, cuando esas mujeres que probablemente hubieran tenido un cáncer que se hubiera podido detectar y se hubiera podido detener, van a tener la consecuencia de ese cáncer. Igual con el cáncer de próstata. Y todas estas enfermedades, y lo estamos viendo con los hipertensos, con las insuficiencias cardíacas, con los pacientes con cardiopatías, que los vemos, o sea, yo hablo de esto porque esos son los pacientes que yo veo en la clínica todos los días, pacientes que en todo el año 20 no vinieron a la clínica. O sea, pacientes, algunos hicieron consultas virtuales, algunos se monitorizaban la presión y me chateaban y me decían, oiga, doctor, tengo la presión un poquito alta, ¿qué hago? Pero no querían ir a la clínica. Entonces se perdió el seguimiento de esas enfermedades crónicas. Hombre, mi esposa y yo nos hicimos nuestros exámenes generales a mitad de año cuando solíamos hacerlo en diciembre. Claro. Es una muestra, ¿no? Un poco de lo que nos está diciendo, doctor. Pero la segunda, la que tiene que ver con la tercera dosis. Ok, vamos. La tercera dosis es un tema importante. Hay que diferenciar el concepto de la tercera dosis, que es lo que se está haciendo en los inmunosuprimidos, y el concepto del refuerzo, que es lo que tú estás haciendo en la persona general para darle un boost una potenciación, por usar el término en español, al sistema inmunológico. Recordemos que las vacunas, una de las cosas que hacen es que le enseñan al sistema inmunológico a reconocer la proteína. Entonces, cuando llega este virus, yo reconozco la proteína y yo comienzo a producir anticuerpos basados en lo que tengo yo en mis células de memoria, en mis linfocitos de memoria. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo doy es como un refrescamiento de la memoria. O sea, yo le doy otra dosis y reactivo el sistema y le repito, o sea, es como los niños que hay que repetir las cosas varias veces para que aprendan. Los linfocitos son parecidos. Les doy un refuerzo y esto es frecuentísimo en los refuerzos. O sea, ustedes recuerden que a uno de niño lo vacunaban de una vacuna y después lo llevaban al otro año a que lo inyectaran de vuelta con el refuerzo, que uno no le tenía ningún cariño a los refuerzos, pero es parte del manejo que se tiene que hacer en los programas de vacunación. Ahora, aclaremos bien, ¿estamos hablando de tercera dosis, refuerzo o de una nueva vacuna porque hay nuevas variantes? No, bueno, eso es una cosa que pudiéramos ver hacia el futuro, como ocurre. Eso probablemente lo vamos a quedar viendo cuando nosotros se convierta el SARS-CoV-2, el virus del COVID, termine convirtiéndose en un virus endémico que esté entre nosotros todo el tiempo, que va a ser lo que es la influenza. Una gripe muy fuerte que en algunas personas que tienen precondiciones se complican y se mueren. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? A esas personas particularmente en riesgo, como es todos los años mayores de 65 años y niños pequeños con la influenza, hay que vacunarlos. ¿Por qué? Porque hubo una mutación o hubo una variante y ya el virus circulante ya no es idéntico al que se vacunó. Todavía hasta ahora nosotros estamos viendo que las vacunas que se están utilizando,
no solo en Panamá, sino en general en el mundo, están cubriendo tanto la cepa original, la salvaje, como le podemos llamar, que fue la primera, Sí. y todo el montón de letras griegas que han venido juntándose después hasta la delta, que es la que ahora mismo está generando el problema. Y la MU, disculpe La que MU la que lanzaron. viene- Sí, exacto. Aparentemente las vacunas no están teniendo el mismo efecto por ellas. Sí, pero hay algunos, o sea, todavía están muy verdes los datos. Todavía no tenemos datos muy claros. Sí. Hay países, pero en realidad lo que se ve en general es que contra todas las variantes reconocidas hasta ahora, las vacunas están teniendo un impacto directo en casos graves y muertes, que al final es nuestro objetivo. MU es la letra 12. Nos quedan 12 letras todavía antes de que termine el año, Sí, por lo menos. bueno. Veremos qué pasa. Pero en fin, no pudimos hablar de política Se ni nos de ningún otro acabará. tema. Se nos fue el tiempo sin darnos cuenta, doctor. Bueno, es que es un tema que a todos nos afecta. O sea, esto de la pandemia. Cogete COVID se nos va a acabar el alfabeto. y recibir toda la orientación, que es lo que tratamos de hacer cada domingo. De verdad que uno se queda con preguntas y dejaremos esa duda ya para la Estamos siguiente como los emisión. huracanes. Se nos acaban las letras y tenemos Los nombres, sí, ya acá tuvieron que poner mujeres y hombres porque Y al fue final muy no nos interesante. Y alcanzaba. tú sabes que fue muy interesante Sí. lo de las letras griegas porque comenzó a haber un tema relacionado con los países. Cuando Claro. era la cepa inglesa y la cepa brasileña, Sí. comenzaba a haber A un cierto estigmatizarlo. grado de estigmatización. Entonces decidieron poner letras griegas y ya. Una salida sabia, porque la MU es de Colombia, por poner un ejemplo. Que ya está en Colombia y Colombia. Perú es donde se Sí. supone que se originó. Colombia, Perú y Ecuador. Ahí es. Y ya la tenemos en Colombia y la tenemos en Guatemala. ¿Qué tan riesgosa es Y para no nos nosotros? extrañe que ya la tengamos en Panamá, porque en Panamá no estamos haciendo secuenciación regular. Entonces, si tenemos que las vacunas protegen contra caso grave y muerte, sea la MU, sea la miau, o sea la guau, o sea la cuacuá, pongamos nosotros la vacuna para evitar que la gente se complique y se muera. Es decir, la MU puede estar en Panamá, es lo que usted me dice. Es que no lo hemos medido. O sea, nosotros no estamos haciendo secuenciación. Si no hacemos secuenciación genética, no lo sabemos a ciencia cierta, pero volvemos al punto. Eso es como cuando me dicen, oye, es que hay un factor de riesgo para enfermedad cardíaca que es ser hombre. ¿Y qué puedes hacer? O tener X edad. ¿Y qué puedes hacer? Tú puedes controlar la presión, puedes controlar el azúcar, puedes controlar la obesidad y puedes controlar el ejercicio, pero no puedes controlar lo otro. Entonces, factor no. si el virus llegó, ya no lo podemos echar. Tenemos que lidiar con el cómo, vacunándonos. Y ojo, hay un punto que es muy importante mencionar. Para concluir. Hay países donde dicen, oye, pero se están disparados los casos a pesar de que todo el mundo está vacunado. Fíjense que son los países donde se liberó las mascarillas. En los países donde se ha vacunado, pero se sigue usando mascarillas en lugares cerrados, principalmente, no ha habido tanto repunte de casos. Con esa experiencia, Panamá entonces tendríamos diciembre con mascarilla o sin mascarillas, que era la promesa que se había, o era la meta que se había puesto. Mira, O yo veremos a quiero poco tener, más yo te arriba. voy a decir con toda A ver. honestidad, lo que yo quiero es tener diciembre sin pacientes en intensivo y sin muertos. La mascarilla me parece secundaria. Doctor, gracias por haber estado acá. Hay otra pandemia. Gracias a ustedes. Hay un problema que no sé si es endémico y es el de los huecos en las calles. Usted se ha enterado, ¿no? Es difícil no enterarse. Vamos a hablar de nuestra red vial, su condición, sus situaciones, los proyectos. ¿Se están desarrollando o no las deudas con las empresas? Todo eso con el ministro de Obras Públicas. En segundos, aquí en Debate Abierto. Estamos de regreso, vamos a hablar de otra pandemia, como avanzamos hace un rato, esa pandemia de huecos que hay a nivel nacional. El ministro de Obras Públicas nos acompaña. Señor ministro, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá. Decía mi abuela, me zumban los oídos, están hablando de mí. ¿A usted no le pasa eso a lo largo del día? A veces sí, A veces, un buen par de veces, un supongo. buen par de veces. Porque hay mucha gente que se acuerda de usted al caer en un hueco, al estar en el inicio del corredor de playas, ahí en ese tranque, mucha gente se acuerda de usted, ministro. Sí, me lo puedo imaginar, porque es un problema serio, es un problema complejo, es un problema que, digamos, que abarca todo el país. Las necesidades son inmensas, es cierto. Hay muchísimas carreteras que tenemos que rehabilitar en Panamá, pero lo que nosotros siempre decimos es que, obviamente, si nos enfocamos solamente en lo que hay que hacer o en lo que no se ha hecho, pues vamos a salir perdiendo, porque las necesidades son más grandes que
digamos, los recursos que se tienen para atenderlas y las limitaciones son inmensas, ¿no? En ese punto, hace unos días una especialista en comunicación me decía, a los gobiernos no se les mide por lo que hacen, sino por lo que la gente necesita. Así es. La pregunta aquí entonces es, ¿el gobierno tiene los recursos para atender las necesidades en materia vial en este momento? Claro, y por eso empecé diciéndote esto, ¿no? Que cuando nos enfocamos en el vaso medio vacío, pues siempre vamos a perder, porque siempre va a haber algo que hacer y a veces también temas puntuales se generalizan, ¿no? Pero la realidad es que durante estos 2 años, además de los trabajos que estamos haciendo con nuestras divisiones de mantenimiento en todo el país, porque por ejemplo esta semana hemos estado en el Valle de Antón atendiendo problemas, son paliativos obviamente, para el Valle va un proyecto de rehabilitación de calles que estamos licitando en las próximas semanas, un proyecto más complejo, más completo también, que rehabilita puentes y todo esto. Hemos estado también con nuestras divisiones de la ciudad haciendo reparaciones y bacheos nocturnos para tratar de afectar lo menos posible el tráfico, pero además de todos esos trabajos que estamos haciendo con este gran equipo de gente que está comprometida con resolver estos problemas, porque en estos programas de bacheo nocturno nuestras divisiones están trabajando desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Además de todos estos trabajos, nosotros durante estos 2 años hemos rehabilitado un sinnúmero de calles en la ciudad. Y yo traje esto, que es un directorio básicamente en aras de transparencia, que nosotros estamos publicando en nuestra página web. Te puedo decir que en estos 2 años nosotros hemos intervenido, rehabilitado, reconstruido 907 calles en la ciudad de Panamá, en los 4 circuitos de la ciudad de Panamá. 907 calles, ¿de cuántas calles? Para tener Claro, una idea. Pero, y estamos hablando de 415 kilómetros de calles que hemos rehabilitado, 130 millones de dólares que se han invertido en estos 2 años. Y hay gente que dice que nosotros no hemos hecho nada. Pero esos para tener, hay que medir los universos, como decíamos en el segmento anterior. Sí, 415 kilómetros, ¿de cuántos kilómetros de necesidad? ¿Qué pasa? La red vial nacional está compuesta por 20.000 kilómetros de calles en todo el país. Ajá. Nosotros en lo que va de esta administración ya hemos rehabilitado un poco más de 1.400 kilómetros de calles en todo el país. Y esto que te hablé ahora es solamente la ciudad de Panamá y esto está en nuestra página web para que totalmente abierto para que las personas lo puedan verificar. Pero también hemos hecho, por ejemplo, rehabilitaciones en Veraguas. El señor presidente acaba de inaugurar una carretera que va de Jahuito a Calobre, que son cerca de 40 kilómetros, o en el sur de Azuero. De esos 20.000 kilómetros nosotros aspiramos a poder rehabilitar o atender unos 3.500 kilómetros en este periodo. Y eso sería una de las cifras más amplias de calles impactadas en cualquier gobierno en la historia del 20.000 kilómetros de calles y carreteras, 1.400 atendidas, implica que estamos como en el 8%, es una curita todavía lo que se ha hecho, señor ministro. Así es, y es muy difícil y prácticamente imposible poder atender esos 20.000 kilómetros. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en, digamos, arterias viales principales, en aquellas por las cuales, por ejemplo, transitan el 80% de los vehículos. Ese es el programa de trabajo que tenemos. Además, obviamente, los proyectos nuevos que estamos sacando adelante. Claro. Vamos a hablar de todo eso, pero mire, pareció broma lo que le dije al principio, pero es que usted se ha llevado el campeonato en las redes de tener más reacciones de parte de la gente. Y seleccionamos algunas que de alguna manera se repetían. Por ejemplo, aquí está el tuit que envió Estela Batista. Dice: ¿por qué hay tantas, pero tantas calles con huecos en la ciudad y el interior? Y si funcionan el MOP y el IDAN en conjunto cuando rompen calles para reparar fugas de aguas subterráneas y dejan las calles en desastroso estado, hay algunos tan peligrosos que pueden causar accidentes. Entonces aquí hay 2 cosas. Los tantos huecos que ya ha dado parcialmente la respuesta, y otro que yo tampoco termino de entender. ¿Cómo es que el IDAN y el MOP, un mismo gobierno, un país tan pequeño, y no se ponen de acuerdo cuando el uno realiza trabajo para que el otro tape el hueco? No entiendo. Sí, y respondiendo a la segunda pregunta, porque la primera, digamos, que es que obviamente lo que les comenté antes, que las necesidades son amplísimas, ¿no? Y los recursos son limitados. La segunda pregunta, creo que nosotros ahora sí estamos haciendo un trabajo, digamos, de cierta forma, pues de organizarnos y de coordinar con el IDAN. Y hay una buena comunicación entre las 2 instituciones. Antes yo creo que eso no existía y te lo puedo decir porque, por ejemplo, yo estuve visitando uno de los bacheos que se estuvo haciendo en la ciudad
durante esta semana y efectivamente la mayoría eran trabajos que el IDAN en años pasados había realizado y pues los había reparado de una forma un poco, digamos, no quiero decir irresponsable, pero solamente como para rellenar el hueco. No tenían la calidad suficiente, vamos No, a decirlo claro, de esa forma. Y después cuando se coloca el asfalto, pues si la base no funciona, pues esto es un parche que se hunde. Eso estamos tratando de resolverlo con el IDAN y realmente la comunicación que tenemos ahora entre las dos instituciones es bastante buena. Ellos nos avisan a dónde van a estar rompiendo para que nosotros pues después podamos llegar y podamos resolver de una buena forma los trabajos que... Bueno, ahí cerca, a 2 calles de donde yo vivo, hay un hueco que abrió el IDAN hace como más o menos un mes y goza de buena salud el hueco. Así que le voy a pasar el detalle exacto de dónde porque parece que ahí no ha fluido la comunicación muy bien. Esta pregunta también seleccionada entre tantos que dijeron lo mismo, pero no de la forma en que lo dice este tuitero. Se trata de Reinero, dice: la pregunta, y como hoy escribí mi tuit y revisé, de verdad había puesto un tuit sobre este tema el señor, por eso lo pusimos, la pregunta al ministro es: ¿cuándo van a tapar los huecos sobre la vía del Puente de las Américas? Porque a unos meses que se entregó esa reparación no exigieron a los contratistas reparar lo que se iba dañando, señor ministro. De nuevo, el Puente de las Américas, que es una estructura que data de 1962, que la estructura de acero está en muy buenas condiciones. La calzada, pues hay que darle mantenimiento constante y nosotros lo estamos haciendo. De hecho, todos los miércoles por la noche tenemos una cuadrilla ahí que está trabajando y reparando, y esto es algo que se tiene que mantener y tiene que ser un mantenimiento que no es un paliativo, es un mantenimiento correctivo y tiene que ser a lo largo del tiempo hasta que el puente se pueda cerrar, digamos, para poder hacer un cambio por completo de la calzada. O sea, yo pasé el domingo pasado y había huecos. Como lo están reparando, si yo paso este domingo, ¿tiene que haber menos huecos? Debe haber menos huecos, es Sí, correcto. voy a darme una vuelta, a ver si es cierto, y estoy ministro. seguro que así será. Pero además de esto, de este tema de los huecos Sí. y de las rehabilitaciones que estamos haciendo y del mantenimiento que estamos haciendo y del trabajo comprometido que tiene nuestra gente del MOP en poder sacar estos trabajos adelante y que se pueden ver en la calle, nosotros tenemos un plan de inversión en proyectos de distintas índoles. Un plan que pues lo que busca también es de alguna forma ayudar a reactivar la economía, a generar confianza a través de las inversiones estatales. Este plan empezó pues obviamente con la reactivación de ciertos proyectos, que fueron 139 proyectos que se reactivaron en su totalidad, algunos de los cuales ya se han culminado, otros que se están ejecutando a lo largo del país. En Colón, por ejemplo, en sitios turísticos como el Fuerte San Lorenzo, tenemos más de un 30% de avance de esa carretera, que es una carretera importante para que los turistas puedan acceder allá. O la carretera que va de Gatún a Miguel de la Borda ya tiene un 7% de avance, se está ejecutando. Una carretera que va hacia el sur de Veraguas también va avanzando a buen ritmo, como a un 30% más o menos. Estas vías, pues se reactivaron los proyectos. La de Volcán, ¿cómo va a propósito? Que hace rato no voy por allá. Tiene más o menos como un 40% de avance. Un poco más de 40% de avance, una inversión importante, y además arriba en Volcán, en Cerro Punta, en Tierras Altas, tenemos un proyecto de rehabilitación de caminos de producción, que son 12 caminos en total, que ya se inició, estamos arrancando por 2 de ellos. O sea que estos proyectos ya arrancaron, se retomaron, pero además ahora estamos en la segunda fase de proyectos que implican una inversión pública para la reactivación económica. Yo quiero hablar de esa segunda etapa y de las APP y de los llaves en mano que nos habló la vez anterior, pero vamos a responderle a algunos de los televidentes a través de las redes sociales. Juan de la Rosa dice: pregúntele al ministro, ¿cuándo van a terminar el corredor de los pobres? El corredor de los pobres está básicamente terminado, ya tiene cerca de un 98% de avance, ya se abrió el corredor de los pobres, falta terminar, digamos, el entronque con la carretera transísmica, pero ya los 4 carriles están funcionando, ya se han instalado incluso ahí algunos semáforos para peatones, o sea que ya está funcionando y es una muy buena carretera que digamos que resuelve toda esta parte norte del país. Que yo debo hacer un reclamo. Eso no se, es injusto que solo a una calle le llamen el corredor de los pobres. El corredor de los pobres hay miles de corredores de los Es que es pobres. el corredor de los pobres, hay otros corredores que están muy pobres. Ah, ya. Sí, sí. Adelante. Bien. Ministro, tal vez el problema radica en que hay proyectos inconclusos en vías sumamente importantes, pero no inconclusos por semanas ni por meses, no, por años. La Simón Bolívar, la que la gente llama la transísmica,
lleva 3 administraciones presidenciales trabajándose. La Interamericana, Chorrera, ahí hay un monumento al incumplimiento que es fuente de un tranque que miles de personas gastan miles de horas al año por culpa de eso. La carretera que va por el Parque Soberanía, por un lado va a Gamboa y por el otro a Chilibre. Eso es una carretera militar bombardeada. La carretera que va hacia un área turística tan importante como la de Arraiján, específicamente Veracruz. Esa es una carretera que no tiene tanto problema de infraestructura, pero que yo no sé cómo puede ser catalogada como área turística, algo que es una cueva de murciélago, porque eso es oscuro hasta decirlo más. En fin, Deje la lista está larga. que me la sé de memoria. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tanta deuda histórica? Yo sé que algunas ni siquiera le corresponden a su periodo de cartera, pero ¿por qué eso sigue guindando del aire? Bueno, primero responder a algunas de sus preocupaciones. La carretera transísmica ya se abrió, ya toda la carretera está funcionando. Pero no está terminada. Faltan algunos detalles en aceras por ocupación de, por ejemplo, boneros, pero la carretera como tal se abrió y se puede ver aquí cerquita cómo el tráfico ha mejorado drásticamente. Y entonces esas cosas que ponen ahí para bloquear los yo no sé cómo le llaman, jersey. los jersey, que le llaman, no sé en español, los muros esos, ¿son permanentes ahí? ¿Se van a quedar? Bueno, eso probablemente usted está hablando de la 12 de octubre. Por ejemplo. Donde nosotros cerramos, allá había un semáforo que ocasionaba un tráfico tremendo, cerramos para hacer pruebas de ver cómo se comportaba el tráfico. Ha sido Y funcional. ha funcionado muy bien. Funcional. Y se me quedó la Ricardo J. Alfaro. Ay, padre. Que eso está guindando. Que eso de usted la usa todos los días. Eso es una voluntad, no sé si será divina, religiosa. Pero bueno, la transísmica la terminamos. Le pusimos la voluntad al proyecto, se terminó, faltan algunos detalles, el tráfico fluye muchísimo y ustedes pueden preguntarle a cualquiera de sus usuarios y le puede decir que está mucho mejor de lo que estaba antes. En Veracruz estamos construyendo, ya tiene cerca de un 25% de avance la conexión entre Veracruz y Bacamonte. Y además, entre la autopista y el puerto de Bacamonte, ya nosotros dimos la orden de proceder de un proyecto que debe arrancar en las próximas semanas porque ya tienen los diseños y los estudios de impacto ambiental listos, que es la ampliación de la carretera que va desde la autopista hasta el puerto de Bacamonte. Vamos a construir 4 carriles. Este es Vista Alegre, que es el corregimiento más poblado de Arraiján. Va a incluir aceras, va a incluir una ciclovía. En 2 meses me dijeron a mí que iba a comenzar esa obra. ¿Es cierto? Bueno, puede ser que un poco antes, porque ya la orden de proceder se dio. Ustedes saben que esto incluye unos estudios y diseños preliminares. El estudio de impacto ambiental está por salir de mi ambiente y la obra va a arrancar. Es inminente. Y eso es un tremendo proyecto, no solamente por la solución vial que da al sector, sino por la cantidad de empleos que va a generar ahora mismo en la comunidad. ¿Y la Ricardo J. Alfaro, para cuándo? La Ricardo J. Alfaro. ¿Para cuándo salimos de esa zona de guerra? Bueno, Esa es la mejor descripción. en la Ricardo J. Alfaro tenemos un contrato que la empresa pues falló. La empresa, digamos que se declaró como en quiebra y pues ahora mismo está en un proceso de cesión. Ahora, ¿qué tanto tiempo tomará? Porque usted estuvo acá hace unos 4 o 5 meses y la respuesta fue la misma. Correcto. Y yo dije que más o menos para agosto debería estar lista la sesión Ya de este terminó contrato. agosto. Así es. Bueno, a veces los tiempos gubernamentales van más allá de nuestras expectativas, pero el proceso se está haciendo y lo que podemos decirles es que nosotros estamos obviamente, digamos, volcados del todo a poder sacar este trámite adelante para poder terminar la vía. ¿Ya no se atreve a decir mes o se aventura? Bueno, es que cuando las cosas terminan dependiendo de terceros, es más complicado hacerlo. Tengo 2 cositas importantes. Esta para provincias centrales. Me tocó vivirlo la semana pasada. Pasar ahí por el área del entronque de Chitré, donde se toma hacia la Vía de los Santos y hacia el centro de la ciudad y la circunvalación. Pregunta el ingeniero Luis Duarte Díaz, ¿cuándo terminará la intersección vial de Chitré hacia Los Santos? Lo mismo me pregunté yo el domingo pasado, en un tranque allí. Sí, ese es el intercambiador de Chitré. Sí. Correcto, que fue uno de los proyectos que nosotros tomamos que tenían algunos problemas, sobre todo temas de servidumbres, que ya los hemos resuelto. El contratista, que era el mismo casualmente que el de la vía Ricardo J. Alfaro, ya lo cedió también. El contrato lo tiene ahora una empresa que es además del área, es regional, y que también está arrancando los trabajos pronto para retomarlos. ¿Pronto es cuándo, ministro? Yo te diría que antes de final de año.
Se dio bastante espacio, son 4 meses lo que tenemos ahí Sí. de espacio. Ministro, esta publicación a mí me llamó la atención porque tiene que ver con el Google Maps y cómo desde el espacio ya se están viendo los huecos, señor ministro. Este hueco es en el área de Doleguita, en David. Señor ministro, yo creo que ahí, si me da la ubicación, yo creo que ahí estaba la ubicación, señor director, no lo tengo a mano, si usted lo tiene me lo da, por favor. Pero ya esto es muy diciente, que Esa en- sombra que aparece ahí, ese es un hueco. es un hueco. Entonces, Yo ese no es un decía, hueco, a mí me ese es parece, un cráter. yo le decía, me parece una sombra. Y dice, no, es un hueco. Yo pensé que era un árbol. No, no es una sombra, es Bueno, un de hueco. nuevo, yo creo que si nos enfocamos en ese hueco, dejamos de enfocarnos en los 80 kilómetros de calles que hemos rehabilitado en David. Siempre va a haber cosas por hacer, Hugo. Y yo sería muy irresponsable en venir aquí y decir que las vamos a resolver todas. Pero enfoquémonos en los 80 kilómetros de calles que hemos rehabilitado en el distrito de David. ¿Me explico? Total. Porque si nos enfocamos... Eso, y esto es bueno para no solamente para la gestión, para el gobierno, para lo demás, es bueno para el ánimo también de la gente, porque es bueno que la gente sepa que se está trabajando. Y si ustedes van a estas comunidades, por ejemplo, aquí en Panamá, si ustedes van a estas Sí. comunidades, a estas 907 calles que se han intervenido, te aseguro que estas comunidades te van a decir que su calidad de vida ha mejorado muchísimo después de los trabajos que se hicieron. ¿Que hay cosas por hacer? Definitivamente. Eso Ahora, no lo vamos a negar. No, no, y más cuando dejamos nosotros de mirar los huecos de la luna para que desde el espacio se vean los nuestros en Panamá. Eso dice mucho, ministro. Cuando usted estuvo la vez anterior, ya hace 4 o 5 meses, habló de las APP, de que estaba por lanzarse ya la primera en un tramo carretero hacia Darién, si la memoria no me es Así infiel. es. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca de que se concrete Bien. esto estamos? Y en esa fecha también hablamos de esto, de este plan de 3 fases, ¿no? La primera fase siendo la que ya les dije, que es la reactivación de los proyectos. La siguiente fase siendo la inversión en infraestructura pública con financiamiento privado, que son Así los es. proyectos llave en mano. Esa es la segunda fase, la tercera las APP. Hablando de esta segunda fase, ya nosotros hemos licitado 5 proyectos, 4 de ellos ya tienen orden de proceder. Y estamos hablando del el proyecto que les hablé de Bacamonte, el proyecto de la cinta costera 3 a la calzada Amador, 102 kilómetros de calles que se van a rehabilitar en Changuinola y la carretera que va de Sonapix-Bae. Estos 4 proyectos ya tienen orden de proceder. Ahora, tenemos que entender que los tiempos de los proyectos, después que se da la orden de proceder, que además tiene una serie de trámites antes de eso, después vienen estudios y diseños y después arrancan las obras. O Sí. sea que hay que manejar las expectativas. Adicional a eso, tenemos el otro proyecto que ya fue adjudicado, que son calles, rehabilitación de calles de Almirante. Ahora mismo tenemos en Panamá Compras 10 proyectos adicionales, también bajo la modalidad llave en mano, que deben estar licitándose los primeros ahora en septiembre. Iban a ser 21, si la memoria no me es infiel, al inicio de año. 4 con orden de proceder y 1 que nos acaba de aumentar. Pero la gran mayoría, entonces, ¿dónde se quedó? ¿En planes o en promesas? No, 10 ya están en Panamá Compras, las licitaciones van Ok. a ser en los próximos, en septiembre se licitan 5, a principios de octubre se licitan otros 5. En las próximas 2 semanas, o sea, el 10 de septiembre vamos a subir a Panamá Compras otros 5 proyectos. Nuestro plan, como les mencioné, fue que antes de final de año licitáramos estas 26 Sí. obras. 26 obras que implican una inversión 26, no 21, si me había 21 equivocado. más 5. Ah, los 21 más 5. Ok, bien. Que implican una inversión de 1.162 millones de dólares que está distribuida en todo el país, o sea, no es un solo proyecto focalizado en una región, lo que quiere decir que tiene un impacto a nivel nacional y además que va a tener un impacto en generación de empleo a nivel nacional. Y estos proyectos incluyen financiamiento privado, es decir, que el Estado los paga después de que se culmine el primer 50% de avance. Y de esta forma nosotros podemos de alguna manera saltarnos el presupuesto del próximo año, que es un año Pero- muy comprometido. pero, Disculpe, usted habla de proyectos de impacto nacional. Hay una que tiene impacto nacional, lo mencionó don Danilo, tiene que ver con el corredor de las playas y sumo ahí a Carlos Zamudio, que lo tenía en fila desde hace rato, porque él dice, ¿qué va a pasar con el corredor de las playas? Las columnas a la salida de la Chorrera son un monumento y no complementa a qué, pero usted sabe a qué se refiere con el monumento. Bueno, el corredor de las playas también tenía su problema, que teníamos que hacerle una adenda de 200 millones de dólares. Tuvimos que reducir el corredor de las playas. La empresa FCC, el contratista, nos solicitó ceder este contrato también, o sea que FCC sale del proyecto. Este nuevo contratista se está evaluando y antes de final de año esta sesión debería estar refrendada. El trabajo
debe demorar 23 meses. O sea que para diciembre del 2023, esa fase reducida del corredor de las playas, porque se redujo sustancialmente, debe estar culminada. Ministro, mire este video. Este video creo que es un editorial. Nos habla del gran problema de huecos que tenemos. Se lo dejo solamente como parte de lo que se está viviendo día a día. Los policías de tránsito tratando de tapar huecos para agilizar el tránsito. Porque si hablamos de recuperación económica, un hueco retrasa el tráfico en la ciudad capital de una manera monumental. Pero mire el editorial, los policías tratando de tapar huecos. En ese nivel estamos, señor ministro. Bueno, eso está bien, eso habla muy bien de nuestras unidades de policía, porque además como ciudadanos, yo he visto, por ejemplo, autoridades locales que se quejan de tener que también Ministro. ayudar a resolver problemas viales. Ministro. Yo creo que es un tema digamos, de todo el país, y esto habla muy bien de nuestras autoridades de policía. Bueno. Fue lo que le pregunté a... Tenía tantas cosas que se vinieron a la cabeza cuando usted me dijo que hablaba bien Fue lo que de le la pregunté. ciudadanía, esto de tapar huecos. ¿Tendremos que ponernos a tapar huecos todos entonces? Bueno, miren, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, y te voy a decir por qué. Porque nosotros acabamos de pasar la peor crisis que ha vivido este país. Y nosotros tenemos además que ser conscientes de que nuestro país, después de esta pandemia, después de haber tenido una básicamente recesión económica el año pasado, con haber disminuido 20% nuestro Producto Interno Bruto, de las restricciones económicas que vivimos como gobierno por tener que hacer frente a muchas necesidades sociales y de salud. Entonces tenemos que unirnos como país, tenemos que comprender esta situación y tenemos que tratar de echar para adelante. Y nosotros como gobierno estamos haciendo lo posible. Y este programa de inversión pública en llave en manos, por ejemplo, va a generar aproximadamente 4.000 empleos directos, más otros empleos indirectos y empleos inducidos a partir del próximo año, y no le va a costar al Estado hasta que los proyectos estén culminados. Ministro, colgué su nombre en las redes y una empresa me llama y me dice, el gobierno me debe más de 200 millones de dólares. ¿Qué empresa es esta, Hugo? Prefiero no decirlo en público, pero son Pero más de la pregunta 200 es, millones. ¿hay plata para ¿Cuánta pagar las deuda empresas? tienen y si tienen plata para pagarla? Es importante saber qué empresa es. Se lo voy a porque- decir fuera de micrófono. Perfecto. Sí. Porque realmente nosotros no le, por lo menos en nuestra cartera, y eso lo tenemos registrado constantemente, no tenemos a ninguna empresa a la que se le deba esa cantidad de dinero. ¿Cuánta deuda tienen? La situación, y si tienen para pagar. La situación es, digamos, es restringida, las finanzas públicas son restringidas, las cosas pasan gradualmente. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la asamblea recibiendo un traslado importante de partida para cubrir compromisos, por ejemplo, de rehabilitación de caminos comarcales, que es otra cosa importante que tenemos que decir. Estamos rehabilitando 170 kilómetros de caminos comarcales. La semana pasada recibimos esos fondos. Ministro, el tiempo se nos acabó. Disculpe que lo corte allí, pero ¿cuánta deuda tienen y si tienen plata para pagarla? La deuda, digamos que se genera constantemente en el Ministerio de Obras Públicas porque los proyectos se están ejecutando, ¿verdad? Y las cuentas se van pagando, obviamente se pagan de forma diferida, pero el dinero se va recibiendo y se va pagando. Es decir, que eso no es un tema, no es un problema, y por eso ustedes ven que las obras se están ejecutando. Ministro, nos dejó muchos temas en la agenda antes de que termine el año, así que esperamos que nos vuelva a visitar, ¿le parece? Por supuesto. Desde con ahora mucho gusto. adelantamos que para diciembre, por ahí más o menos, le hacemos un balance de cómo andan, porque se nos quedaron algunos otros temas en el tintero. Vamos a la pausa. Tenemos que hablar de seguridad. Otra pandemia, dicen también, en breve. La pandemia de la violencia que usted está esperando va a ser el siguiente bloque. Ahora vamos a hablar de un tema que hizo noticia esta semana porque el presidente anunció el inicio de la negociación de Panamá con Minera Panamá. Y ya incluso se han dado las primeras reuniones, los primeros encuentros. Un tema que ha estado sobre el tapete desde hace ya varios años. Hay un fallo de inconstitucionalidad del contrato. Tenemos precisamente a un representante de CIAM, la gerente de CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, Joana Abrego, acompañándonos. Y también está Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Buen día a los dos. Bienvenidos a Debate Abierto, teniendo los dos polos de opinión, por decirlo, sobre un mismo tema. Comenzó la negociación. ¿Cómo lo toma CIAM? Mira, nosotros lamentamos mucho que el Ejecutivo esté insistiendo en esta vía que es claramente contraria al fallo de la Corte Suprema de Justicia.
la Corte dictaminó en el 2018 que el contrato anterior, contrato ley 9 del 1997, era inconstitucional porque la Asamblea no había revisado que al emitirse el contrato se había violado la normativa jurídica vigente en ese momento que exigía que hubiera una licitación pública para garantizar que los beneficios para el Estado eran los mayores. Ahora bien, ya no estamos hablando de ese contrato que se declaró inconstitucional, estamos hablando de negociar un nuevo contrato, o por lo menos eso fue lo que dijo el ministro de Comercio. Así es, pero lo que sucede es que la normativa que exige que este contrato se dé por medio de una licitación pública todavía está vigente y por eso nosotros mantenemos que esta negociación es totalmente inconstitucional, va a devenir en un desacato si la Asamblea Nacional decide aprobar el contrato ley nuevamente y tendrá que ir a la Corte nuevamente a dirimirse este asunto. ¿Es inconstitucional esta negociación, don Sorel? No, Es el criterio de Siam. Sí. ¿Cuál es el suyo? Indudablemente que pensamos que no. Antes, lo que tenemos que entender de esto es que la Asamblea Legislativa lo que hizo fue elevar a categoría de ley un contrato administrativo y el contrato administrativo sigue subsistiendo en este momento. Es decir, existe un contrato. Si usted revisa precisamente el fallo de la Corte y el contrato nada más, la ley tiene dos artículos. Un artículo donde establece que a través de esta ley se aprueba el contrato entre el X empresa y el Estado y otro donde dice comuníquese y cúmplase y publíquese en Gaceta Oficial. Que la Corte Suprema en su fallo fue muy clara. Dice, aquí no nos estamos metiendo en nada de la materia del contrato. Lo que sí estamos diciendo es que este contrato es inconstitucional por X y Y razón. ¿Tenía De que ir hecho, a licitación o no? Indudablemente que esa licitación se dio. De hecho, hace poco tiempo el expresidente Pérez Valladares lo dijo. Ese fallo de la Corte está equivocado porque sí hubo una licitación antes de esto. El proyecto Petaquilla se había licitado y se había adjudicado a la empresa Mitsui en el año de cerca del año 1970. Y esta empresa estuvo trabajando en el yacimiento, fue la que hizo los primeros descubrimientos. ¿Y compitió con otras? Claro que sí, hubo una licitación en ese momento, se le adjudicó a Mitsui, estuvieron varias empresas compitiendo por eso, luego se le adjudicó. Mitsui estuvo cerca de 5 años trabajando en el yacimiento y luego regresó el contrato porque para ella no era viable. Cuando ustedes hacen la advertencia de que esta vía es inconstitucional, me parece indicar que ustedes tendrían en sus planes atacar nuevamente lo que surja de esta negociación ante la Corte Suprema. Por supuesto, Hugo, y te digo por qué lo que comenta el ingeniero Sorel no es preciso. Y es que la propia Ley 9 de 1997 deroga el decreto de gabinete que establecía el régimen especial para dar las concesiones en esta área y es el decreto de gabinete principal que exigía la licitación pública. La Corte estimó que a pesar de que en la ley se había derogado ese decreto de gabinete, igual la Ley 9 debía haber estado regido por ese procedimiento. Y al hoy declararse inconstitucional esa ley, hay una reviviscencia del decreto de gabinete que está vigente el día de hoy. Sin obviar que la ley de contrataciones públicas, que también fue objeto del fallo, los principios siguen allí a pesar de que la ley ha variado con los años. ¿Qué salida salomónica podríamos encontrar? Porque al final estamos hablando de que hay ya una inversión de más de 6.000 millones de dólares, mayor que la inversión de la ampliación del canal, para encontrarle una salida o una solución al momento en que nos encontramos. ¿Cuál sería la salida? La gran preocupación, decía en todo esto, Hugo, es el imperio de la ley. No hay imperio de la ley en Panamá, no hay Estado de Derecho. Ha habido un dictamen por parte del órgano judicial que el órgano ejecutivo reiteradamente ha desatendido. Y es particularmente grave a la luz de las declaraciones, por ejemplo, del ingeniero Marcel Salamín en su renuncia a la comisión negociadora, en donde asevera que, o parece entrever que ha habido alguna dilación por parte del órgano ejecutivo de publicar el fallo en Gaceta Oficial para despejar toda duda de que haya de que el fallo en efecto está en vigor. ¿Hay alguna salida salomónica a esta situación que plantea Siam? ¿O ustedes no ven el panorama que ellos están planteando? Indudablemente que lo que pasa es que a veces nosotros no evaluamos las cosas con el mismo rasero. Hay toda una discusión de que definitivamente para qué las leyes especiales en las concesiones que da el Estado. Precisamente el Código Minero de Panamá establece que las concesiones se dan a través de contratos administrativos. Esa es la salida salomónica. El contrato administrativo no se tiene que convertir en ley, se basa en lo que establece el Código Minero. De hecho, el contrato
que se negoció y que luego se elevó a categoría de ley con la Ley 9, era primero que todo un contrato administrativo. De allí nació, y ese contrato administrativo, como dije hace un rato, se presentó ante la Asamblea Legislativa para ser convertido en ley, buscando seguridad jurídica. O sea que la negociación es viable desde su punto de vista. Totalmente viable, y es una oportunidad para el país, para mejorar lo que se negoció en 1997, cuando había otras condiciones muy diferentes a las que habían hoy en día y que incluso en el código han cambiado. Don Danilo. Lo único que me queda aquí es que es viable desde la perspectiva del gobierno. El problema es qué pasa si después que está todo montado, la Corte vuelve a fallar diciendo seguimos bajo el paraguas de constitucionalidad. La salida es muy sencilla, nada más rijámonos por el código. Se hace nuevamente... Pero el ministro dijo, olvídate del código. Por medio de un el ministro de Comercio e administrativo. Industrias dijo en declaraciones públicas, olvídate del código. Y eso me llama la atención por dos razones importantes que quisiera que ustedes me aclararan. IGF, el Foro Intergubernamental para la Minería resiliente, pongámosles así, le planteó una serie de recomendaciones al Estado panameño, entre ellas actualizar su normativa. ¿Eso se hizo? Se está haciendo, para eso se llamó a un diálogo nacional. Hay un ¿vamos a una proyecto negociación sin que eso esté listo? Definitivamente que hay cosas que hay que hacer. En este momento nosotros no podemos dejar que... Pero eso no es construir sobre arena, sobre No, piso movedizo. porque definitivamente hay que revisar el código, pero no significa que el código sea totalmente malo. ¿Qué es lo que sucede? Los mismos reportes en los que se basa ese diálogo han hablado de las múltiples deficiencias del código. Por supuesto, el código es muy malo. Y hay muchas arenas movedizas, no solo por el lado del código minero. Nadie ha hablado de múltiples deficiencias en el diálogo porque yo he estado ahí. Ahí están yo los no la he documentos. visto usted allí. No, por supuesto que no estamos, porque no están discutiendo el fondo de si la minería metálica es viable en un país como Panamá. Simplemente han dicho que que es sostenible. Lo que pasa es que ustedes se olvidan de que en el año de 2000, entre 2011 y 2013, hubo un diálogo nacional por la minería donde precisamente se invitó al CIAM. El CIAM estuvo representado en ese diálogo y los ambientalistas Ninguno de los acuerdos de ese diálogo se cumplieron. Claro. Y estamos comenzando por hacerlo. ¿Cómo que ninguno de los acuerdos del diálogo se han cumplido? Precisamente el revisar el contrato de ley es uno de los acuerdos del diálogo. Pero no se ha revisado el contrato de ley porque el órgano ejecutivo consideró que había que revisarlo y porque lo consideró nefasto. Lo están revisando porque CIAN demandó y la Corte Suprema nos dio la razón 10 años después. A mí lo que me preocupa es que si estamos sobre arenas movedizas, como decía don Danilo Toro, estamos iniciando un proceso de negociación donde estamos planteando el tema de las regalías y demás, pero todo lo que construyamos se nos puede caer si no aclaramos esto primero, y eso a mí me parece grave. Bueno, lo que pasa es que el tema aquí hay que llevarlo a los hechos. Por ejemplo, en el código se establecen las normas técnicas o la normativa técnica que rige el comportamiento de las empresas mineras, el sector minero, la parte técnica minera. Pero ¿qué pasa? Todo lo ambiental se ve con el Ministerio de Ambiente y en base a la ley ambiental que existe aquí en Panamá. Entonces, nosotros no podemos decir que ahora tenemos que hacer una ley totalmente diferente o cambiar toda la ley para negociar un contrato. Básicamente, lo que hay que renegociar en este contrato es la parte económica y es lo que todo el mundo está reclamando. En la parte técnica, CIAM tiene otro punto de vista. Sí, ellos tienen otro punto de vista, pero definitivamente eso no se condece con el hecho de que ellos no se presentan nunca a los debates no a los debates, sino a las mesas técnicas, esto es un debate mediático, pero a las mesas técnicas donde hay que emitir argumentos y hay que argumentar con hechos, precisamente. Y eso fue lo que pasó en el diálogo nacional que se hizo entre 2011 y 2013, donde ellos presentaron un proyecto de moratoria. Cuando todo el mundo se informó, no obtuvieron los votos para que esto fuera aprobado dentro del diálogo y se salieron del diálogo. Y ahora están diciendo que no van al diálogo para mejorar la institucionalidad y revisar el código si es necesario revisarlo, porque dice que se oponen a todo. Entonces, definitivamente... No es así. ¿Se están oponiendo a todo o es viable la negociación? Por supuesto que no, es un tema de legalidad, es de imperio de la ley. El único escenario en donde la negociación, si es que se decide seguir de esta manera, es viable sin que haya un fortalecimiento de la legislación, es si se sigue esta noción que adelanta el ministro de Comercio e Industrias, que el código no importa para la negociación, que ellos pueden negociar por encima del Código de Recursos Minerales. Ha habido contradicciones porque unos funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias dicen que sí se va a usar y otros dicen que no.
Entonces, el único escenario en donde no se necesita el fortalecimiento es Bueno, si, si ¿qué no es se lo va a más avanzar. conveniente? Yo escuché una declaración del Sí. ministro donde él dijo que él se había equivocado en eso que había dicho del código. Definitivamente que en una negociación como esta hay que regirse por la ley. No se puede ir uno por fuera de la ley a regir Y por- esa ley no tiene hasta- las condiciones que van a permitir que el país Pero tenga ¿por los qué no mayores están las beneficios de esa condiciones? negociación. Deme un ¿por qué ejemplo de donde no esperar? deme un ejemplo de que el código no sirve. Mire, le voy a decir algo. Esto es más preocupante. Y volviendo al tema de No, pero arenas deme el ejemplo movedizas. del código. Le voy a decir lo de arenas movedizas un momentito, porque esto es muy grave, como decía Hugo, todo se puede caer. Morgan y Morgan, en uno de los múltiples 6 recursos que interpuso en contra de esta decisión, aún sabiendo que ninguno de ellos cabía, pidió que la Corte Suprema difiriera los efectos del fallo para un momento posterior en donde la Asamblea ya hubiera dictado una nueva ley para no crear inestabilidad jurídica. La Corte dijo rotundamente no, esto no es viable. Pero ¿qué está pasando en la práctica? En la práctica la mina sigue operando, no tiene sustento jurídico, pero sigue operando. No se publica el fallo para que se despeje toda duda de su efectividad. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué Es que sustento esa es la jurídico gran estamos? interrogante Es que que tengo ese- por una razón. es que- Estamos en un país que está atravesando una situación difícil, que ya definió anteriormente que íbamos a explotar una mina, se firmó un contrato, el contrato se declara inconstitucional, tenemos gente que depende de esa mina, más de 4.000 trabajadores, tenemos toda una economía que se mueve alrededor de esa mina que representa un porcentaje importante del PIB y que ahora me digan, espérate, es que no se puede negociar, a mí me asusta como país. Y me quedo pensando, Y al inversionista extranjero le asusta sobremanera también. Y necesitamos la inversión extranjera. es que en cuando este yo digo me momento. asusta como país, digo me asusta y me asusta en cuestión de imagen, me asusta en generación de empleo, me Correcto. asusta si tampoco se negocia bien el tema ambiental, en fin, me asusta desde muchos Por ángulos. supuesto. Hugo, pero ¿sabes y qué hay, algo? y hay que decir una cosa muy importante, Hugo, aquí. O sea, la Corte Suprema anuló la ley, no el contrato administrativo. De hecho, la Corte fue muy inteligente en no meterse con el contrato administrativo por el hecho de que eso hacía Eso no es que la correcto, Corte ingeniero. incurriera en lo que se llama expropiación indirecta. Me voy Que- con Eso muchas no es preocupaciones y el correcto. tiempo se me acabó. Quiero darle a cada uno 30 segundos a manera de conclusión nada más porque mi plan era preguntar de otras cosas, pero lo que ha surgido en esta mesa me plantea retos como país que me parece, la forma en que usted lo describió me pareció la más brillante. Le damos 30 segundos para que usted haga el balance, don Ya, Danilo. ok. 30 segundos a cada uno, por favor. Miren, yo quiero resaltar que Minera Panamá es solo la punta de lanza. El gobierno nacional está en una arremetida por expandir la minería metálica a todo el país, aún con el precedente de que no se cumple ni la Constitución ni la ley con el contrato que ya tenemos. Esta actividad no es una actividad sostenible, genera algunos empleos, es cierto, pero ¿qué calidad de empleos? ¿Con qué estabilidad? Algunos- Una industria que es altamente volátil y que el caso de Algunos Petaquilla lo empleos- demuestra. Algunos, Doctor, algunos empleos son Petaquilla Gold 39, algunos empleos son 39.000 empleos entre directo e indirecto. Y una zona que no era protegida ahora está siendo Y protegida. Petaquilla y Gold hay se fue al programas de suelo de un día monitoreo. para otro y todos los trabajos se perdieron. 5 millones Le en dije que pero prestaciones estamos hablando de laborales. dos cosas por diferentes. favor. Sus 30 segundos. Y definitivamente que no es solamente eso, sino todos los beneficios que está recibiendo, no solamente en el plano económico, en materia de exportaciones, ahorita nosotros nunca pensamos llegar a 4.000 millones de dólares en exportaciones. De esos 3.000 millones de dólares van a ser de exportaciones de cobre. Somos un país rico en cobre, ¿por qué tenemos que escondernos? Ellos sacan el ejemplo de que en Costa Rica prohibieron la minería, pero es que en Costa Rica no existen ese tipo de yacimientos. De hecho, prohibieron la minería en un yacimiento que se llama Crucitas, un yacimiento de oro que se llama Crucitas, que es un yacimiento mediano. ¿Y qué es lo que pasó ahorita? Ahora está lleno de mineros ilegales y están contaminando sin ningún control. Cerremos el ¿Eso es tema lo que aquí queremos? No. y es solo un capítulo porque tenemos que seguir desgranando esta mazorca, es. don Danilo. Claro que sí. Sin duda se trata de un escenario de confrontación de amplio espectro, porque el gobierno tiene el reto de enfrentar la sostenibilidad de empleos, enfrentar el problema del desempleo y en un momento terriblemente crítico. Pero por otro lado, el riesgo de que se esté construyendo sobre arena movediza es realmente alto después de lo que hemos escuchado en este momento. El compromiso es seguir hablando sobre este tema. Yo pensé que íbamos a abordar los pilares de una negociación país, pero esto me plantea otro escenario de preocupación al cual de seguro le estaremos dando seguimiento pronto. Gracias a los dos por haber Muchas estado gracias a acá. ustedes. Hablamos de Muchas seguridad gracias, luego de la pausa. Y Seguro Social también está en la agenda de hoy aquí en Debate Abierto. Seguridad, estamos en medio de una pandemia también.
Estamos en medio de una crisis. Vamos a analizar el tema. Hay mucha información esta semana que ha alimentado aún más esa sensación de inseguridad. Y la ponemos en manos de dos especialistas. Nos acompaña esta mañana Irving Muñoz. Él es comisionado en retiro de la Policía Nacional. Y presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá. Bien por la anotación. Y Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad del Gobierno Nacional. Buen día a los dos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. ¿Qué tan profunda es la crisis de seguridad ciudadana que tenemos? Bueno, yo la establezco desde varias aristas y varias perspectivas. Hay un problema que es de cultura, es estructural. La misma sociedad se ha ido deteriorando producto de la actividad, de diferentes actividades que generan el país, actividades económicas, sociales, las actividades políticas, las mismas actividades judiciales que no son tan contundentes. Entonces, en un país donde no tenemos a la aplicación de la justicia, estamos encaminados a que haya una distorsión de esa realidad. Parte de eso que usted nos describe lo vivimos esta semana, donde tenemos que destacar que la memoria me dice por primera vez veo a un ministro haciendo un llamado de atención porque alguien no estaba en la cárcel donde debía estar por un fallo en el sistema judicial. Bueno, ahí hay varios fallos. A ver. Ahí hay varios fallos. El ministro lo está haciendo porque sus raíces son uniformadas. Por eso pienso que lo está haciendo, está en conocimiento de los procedimientos que deben de darse, porque en un momento pues corresponden a los uniformados también inmiscuirse. Un juez emite una orden, sí, pero en el primer párrafo dice, salvo que tenga otro caso, me limpié las manos. Pero el juez debió verificar, consultar si esta persona ya había cumplido. Por otro lado, cuando la orden me llega a mí, al sistema penitenciario, que es el que está encargado y está verificando de que esta persona no tenga nada pendiente, también debe de considerar la orden que está dando el juez. El juez emite una orden, pero también hay otro funcionario que tiene que verificar de que su orden sea legítima y que no afecte o que no riña con el cumplimiento de orden. Fue un fallo múltiple, fue un fallo sistémico. Hay un fallo en el sistema, hay que revisar, hay que tomar esta experiencia y establecer un buen proceso y que sea auditable, que sea medible, que nosotros podamos evaluarlo, porque vuelvo y digo lo que siempre establezco en nuestro país. Hacemos muchos proyectos, tenemos muchas iniciativas, pero no las medimos, no le damos seguimiento. Entonces, estos errores, estos detalles tienen que darse seguimiento y tiene que haber alguien que lo esté auditando o evaluando. Y no es cualquier detalle, porque al final estamos hablando de una situación en que un ministro dejaba en duda de que la decisión del juez tuviera algo de por medio y eso alimenta aún más esa sensación de inseguridad ciudadana. ¿No le parece, don Severino? Es correcto, yo comparto las reflexiones que hace el comisionado Muñoz. En efecto, el problema me trae a la mente aquella parte de la historia de los enfoques. El enfoque de sálvese quien pueda, después de la invasión, en la que nos explica un poco por qué surgieron tantas agencias de seguridad privada. Porque en esa etapa de transición de un gobierno llamado dictatorial, un gobierno democrático, la policía estaba consolidándose como tal. Pasamos entonces al enfoque de la mano dura, pensando que la política criminal, la política de coerción o represión era la solución a un problema. Y en este momento yo creo que el enfoque de la prevención del delito es lo que definitivamente debe ser la respuesta en función del aprendizaje significativo que hemos alcanzado de que no es la represión lo que va a solucionar el problema. Pero hay una sensación de que no hay ni prevención ni represión, sino todo lo contrario. Naturalmente que lo he planteado en otras oportunidades, estamos ya inclusive el comisionado ha participado en el planteamiento de la política criminológica, que es la herramienta que va a darle la atención a este problema. Un problema consuetudinario, un problema que se viene planteando desde hace 17 años, cuando el Instituto de Criminología lo desarrolla producto de un consenso nacional que el expresidente Martín Torrijos lo adopta los lineamientos generales en un decreto que desafortunadamente quedó en su cuna, que en el año 2010, en la gestión del expresidente Martinelli por el asesinato del hijo de Rolando Carrizo, estimuló el desarrollo de la Cruzada por la Paz y hemos estado en ese andar hasta que por fin la gestión del presidente en su política estableció del plan de acción
elevar ese decreto ejecutivo a ley de la República. ¿Qué va a cambiar? ¿Esa será la varita mágica, un decreto, elevarlo al nivel? Eso va a ser la... El tema de la gestión de seguridad no se maneja pensando en varitas mágicas. Empecemos por ahí. Porque la criminalidad muta y se transforma. Lo que hay que estar es preparado frente a las transformaciones y cambios que se dan en la criminalidad y que las políticas sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a esos nuevos retos. Y además, como dice el comisionado, con el cual estoy de acuerdo, hay que medir gestión por resultado para ir adecuando o dando los golpes de timón, qué ajuste hay que hacer, qué cambio hay que aprovechar. Esa es la realidad que tenemos que tener muy claro. Don Danilo. Ahora bien, si hay que medir a escala de los servicios de policía, de los 3 servicios, hemos tenido reacciones, independientemente de que haya indicadores que suban. Los hay. Homicidio, por ejemplo, tiene una tendencia a subir. Yo observo que los indicadores de reacción policial son bastante elevados. Es decir, la policía informa sobre cuántas detenciones, cuántas capturas realizó, no solamente de drogas, sino de individuos. Y en el tiempo en que los realizó no es relativamente largo. Eso es parte de lo que está en el trasfondo de lo que se queja el ministro de Seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque si la policía hace las capturas y las personas involucradas en esa captura o no terminan en la tubería judicial o logran salir del proceso judicial, como pasó en este caso, eso significa que el Estado tiene algún grado de... Las tuercas del mecanismo de reloj como que se salieron. Pareciera que no hay una sinergia. Exacto, como que el reloj dejó de funcionar. Así es. Es parte de uno de los problemas. ¿Quién tiene la iniciativa en este caso? ¿Quién propone que las tuercas vuelvan a encajar los dientes de las dos Empecemos por ruedas? un elemento que muy poca gente conoce. Quizás Irving la conozca, que es el fundamento de la política de seguridad, el fundamento de la política panameña de seguridad, que se aprobó hace 21 años. Se habla de seguridad integral. Seguridad integral no es más que la suma del Estado en su conjunto, dentro de ella la nación, es decir, la ciudadanía es parte de la solución del problema, y el tema de la justicia. Si hay contracorrientes en la gestión, encontramos lo que tú estás señalando. O sea, y este es un tema que definitivamente hace necesario una articulación y corregir problemas. Por ejemplo, el SPA, el sistema penal acusatorio, que no digo que sea malo, requiere un aceitamiento, hay que hacerle unos ajustes porque hay algo que no está funcionando bien. La policía captura y resulta que después la persona sale por la puerta de atrás. Y no con eso estoy criticando a la justicia, pero hay un problema que amerita la atención, hacer los cambios cualitativos y cuantitativos para poder llegar a que el imaginario social entienda que el trabajo que hace la fuerza pública está haciendo su trabajo. Desafortunadamente se ha pensado que seguridad en Panamá es sinónimo de trabajo de Policía Nacional y eso no es así. Señor Muñoz. Bueno, con respecto a eso, Danilo, mira, uno de los grandes problemas que yo he visto en esto es la politización de la seguridad, porque el concepto de seguridad se trajo a la política. Inmediatamente eso pasó, nosotros empezamos a desviar la atención o el comportamiento de lo que se venía haciendo. Entonces, cuando se dio todo este cambio institucional del cual tú fuiste parte, llegaste a la Policía Nacional, se dijo los policías no deben de participar en actividades políticas, pero resulta que después de unos años hacia acá nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo, pero se incorporó la seguridad como parte de campañas políticas. Entonces, a partir de allí empezamos a distorsionar. ¿Por qué? Porque los planes y los trabajos que se venían haciendo y que llevaban buen enfoque, elaborados por personas profesionales, conocedoras del sistema, entonces se fueron dejando de un lado para incorporar nuevos planes que no tienen una proyección en el tiempo. ¿Por qué? Porque van a durar lo más 5 años, que es lo que dura cada periodo presidencial. Entonces, lo que ocurre es que en Panamá todos los años estamos comenzando. Cada 5 años comienza una nueva política de seguridad. Cada 5 años renovamos, como renovar los votos de lo que vamos a hacer.
Eso hay que cambiarlo en este país y entender de que cada institución tiene que hacer su parte y su trabajo. Pero como un engranaje que funcione, porque fíjese lo que decía hace un ratito el señor Mejía, la participación ciudadana, el ciudadano debe tener esa conciencia, pero vamos al barrio. ¿Qué pasa en el barrio? ¿Es víctima de un hurto o de un robo? El ciudadano prefiere aguantarse eso porque si va ante la justicia no le tiene una respuesta y queda conviviendo con la víctima y el victimario en el mismo barrio. Más allá de las políticas criminales, etcétera, mira, ese día a día, ¿cómo lo enfrentamos? Mira, lo que pasa es que hay que evaluar la forma como están trabajando hoy día los policías. Por ejemplo, nosotros tenemos a los estamentos de seguridad, hoy día creo que el presupuesto ronda entre 800 y 900 millones de dólares. Cuando yo estaba activo eran 105 millones, 90 millones de dólares. Eso era lo que había. Hoy estamos hablando de 800 y 900 millones de dólares. Ahora voy con esto. ¿En qué yo invierto 800 millones de dólares? ¿Cómo yo me comprometo ante el país? ¿Qué voy a hacer con esos 800 millones de dólares? ¿Cuáles son los objetivos, los indicadores? ¿Cómo yo voy a medir de que ese dinero que me está dando el Estado para que yo haga un trabajo tiene un retorno positivo en materia de seguridad? Por ejemplo, déjame decirte algo, tan sencillo como esto. Un problema que hay que resolver. El exceso de bulla en los barrios. Todos los fines de semana, todos los ciudadanos se quejan. Yo mando un patrulla, el patrulla llega y le dice, tiene que bajar el volumen, ¿sí? Mandamos 3, 4 policías en un patrulla, gastó tiempo, atención de la llamada, el que la recibe, combustible, hay un gasto de tiempo ahí. Policía llega y le dice al ciudadano, baje el volumen. Ya eso hay que cambiarlo. El policía debe llegar con su boleta y decirle al dueño de la propiedad quién es, hacerle una boleta y usted está citado ante el juzgado de paz tal día para que el juzgado de paz ventile, porque usted está violentando el derecho de los demás. Ahora, ¿cómo Pero llegamos mientras que eso no ocurra... ¿Cómo llegamos a ese nivel? Porque hace muchos años estamos esperando lo mismo, pidiendo exactamente lo mismo, que la justicia y la policía de pronto se accionen para que actúen en conjunto, pero no llegamos a ese punto de cohesión. Sí, esa inquietud que tú estás expresando, y te lo digo con elemento de juicio como comisionado del Pacto Bicentenario del eje Estado Justo y Ético, donde el tema de la seguridad es parte fundamental. Y nos sorprenderíamos de la cantidad de problemas y propuestas que hace el ciudadano común. Y parte de lo que señala Irving lo muestra con ese indicativo. Nos encontramos que es necesario el tema de la reforma del Estado en todos esos puntos. La institucionalidad es fundamental. Hay que hacer un trabajo profundo que nos lleve a un contrato social que revierta todas aquellas perversidades que actualmente estamos viendo. Pero el asunto es cuándo vamos a comenzar a hacerlo. Esto es tan pronto, en noviembre de este año, se logre sacar el consenso de lo que el ciudadano quiere, hacia esa dirección tenemos que llegar. Pero todo indica que las ruedas, los engranajes que son, vamos a ponerlo así en escala, policía, personeros, fiscales, jueces y sistema penitenciario, cada rueda gira en su dirección independiente a velocidades independientes. Lo que pasa, Danilo, lo que pasa es que hay que verlo como un todo. Hay que verlo como un todo. Entonces, hablamos de inseguridad, vemos policía. Se fugó Cosio, lo trajeron, iban a culpar a la policía. Dice la policía, espérate, yo advertí, yo dije, dice el fiscal, el procurador encargado. Nosotros hicimos la advertencia, pero hoy día el magistrado presidente de la Corte anunció de que él está haciendo una investigación sobre esa situación, porque ellos aceptan de que ahí hubo un error y hubo una falla, y el error tiene que pagarse. En esos niveles el error tiene que pagarse, porque cuando un policía se equivoca, cuando otro ciudadano se equivoca, lo paga. Lo paga, y el ciudadano lo paga. Lo está perdiendo. El ciudadano lo está pagando con su vida y con sus bienes. Y ese es el problema. Yo evaluaría dentro de este sistema, que es donde se nos caen a nosotros los casos, si fue efectiva la desaparición de la PTJ y la creación de la DJ. Eso yo le evaluaría. La separación del cuerpo y el alma le llamo yo. La criminalística hacia un instituto de medicina legal y ciencia forense y la judicialización de los casos, la investigación criminal separado. Allí es donde está la fortaleza del sistema. Y ya tenemos data suficiente para saberlo. Entonces ya a esta altura tenemos data y decir, esto funciona o no funciona. Ahora, en ninguno de los dos modelos, cuando uno ve los resultados judiciales, uno se da cuenta que el 90% de los casos
se van a sobreseimiento. O sea, bajo ninguno de los dos modelos, al final de la tubería, lo que nos sale es el mismo volumen de líquido. Bueno, lo que tú estás diciendo nos muestra el imaginario social que todo lo que tiene que ver con inseguridad es la policía la culpable. No, eso, yo estoy consciente de que ese es un prejuicio. En el fondo subyace, ¿no? En el fondo subyace. Efectivamente. O sea, y eso no me parece justo. Es un Tenemos que prejuicio. hacer mucha docencia para Es más, hacerle una de mis comprender. grandes preguntas es, ¿se siente la policía? Porque ambos han trabajado en el cuerpo institucional. ¿Consideran ustedes que la policía hoy día, tiene un respaldo legal para las funciones que tiene que cumplir? La policía tiene un respaldo político. Pero no legal. Tiene un respaldo político. Requiere transformarse, mirar hacia adentro y volverse a reestructurar. Y te voy a explicar por qué. Porque la misma legalidad que se ha incorporado en Panamá ha hecho que la policía pierda fuerza. Te voy a dar un ejemplo. Anteriormente, cuando nosotros salíamos a patrullar y veíamos un menor cometiendo un hecho, cualquier policía lo detenía, lo llevaba ante las autoridades. Hoy día el menor te dice, tú no eres policía de menores. Ya esa segregación y esa especialización limita la actuación o la capacidad de respuesta de la policía. Porque ¿qué ocurre? Que ahora en cada estación, en cada zona, en cada lugar, yo tengo que tener policías menores. Cuando si no yo lo estoy tiene, pagando policía para que hagan todo. Esa reestructuración pasa también por ver de qué forma corregimos que haya tantos caciques, porque al final tenemos una pandemia de comisionados y subcomisionados que no sé si el sistema lo pueda sostener. ¿Qué piensan ustedes? Yo sí quiero, en este sentido, debo ser honesto. Hay muchos aspectos de carácter policial de la cual yo no tengo la experticia porque yo no soy policía. Ajá. Yo llegué hasta ser militar. Sí. Y militar soy hasta el final de mi existencia. Pero hay que hacer las críticas constructivas de que este fenómeno del incremento exponencial, desdibujando la estructura organizacional de la policía, habría que remontarse a dos periodos anteriores del por qué se permitió esos ascensos indiscriminados, quizás de oficiales de policía que no tenían las calificaciones para llegar a eso. Ahora, el punto es, ¿no es momento de corregirlo en vez de estar mirando hacia atrás? Creo que eso se está corrigiendo. eso se Mira, está ya corrigiendo. se están Sí. adoptando, y yo no quiero decir que no estaban calificados. No es descalificado, pero no se quizá no trata está- de descalificar. Lo que se trata es que esto es por competencias. Tú comienzas en un año, terminas en otro año. Cada cierto periodo tú vas siendo promovido. Así funciona esta carrera. En el decreto ejecutivo el 172 estaba desarrollado todo cómo era el proceso de ascenso. Ahí estaba establecido. Se violentó ese decreto y empezaron a ascenderse gentes que no cumplían con los requisitos que estaban establecidos. 30 segundos y por para los otro dos. lado, Sí. Y por otro lado, quiero Sí. decirte, por otro lado, Por lo tanto, no el tiempo que no es todos criterio estemos suficiente. en capacidad y que hayamos cumplido los requisitos, Sí. quiere decir que todos debemos ocupar la silla porque no hay silla para tanta gente. 30 segundos para los dos. ¿Estamos en un país seguro? En mis 30 segundos sí estamos en un país seguro, aunque el 80% del ciudadano siente mucho temor y no ha sido víctima, de acuerdo a los estudios de victimización. Y lo importante es que tenemos que generar ese estado de confianza y pensar que no debemos llegar a estadios similares como pasó en Colombia y en México. Pero sí hay seguridad, la policía está haciendo su trabajo. Hay que hacer algunas transformaciones sin lugar a dudas. Y no podemos considerar las acciones del crimen organizado como hechos aislados. Es una realidad de perogrullo que tenemos que valorarlo por los efectos colaterales que se puedan dar en situaciones que nadie espera que ocurran. ¿Estamos en un país seguro? Altamente seguro. Estamos en un país altamente seguro y la mejor recomendación que yo puedo dar en lo que nos espera, porque creo que van a venir un incremento de hechos delictivos, que la policía se haga más proactiva, mandando mensajes de prevención, haciendo más presencia y reestructurándose para tener mayor contacto y presencia dentro de las calles. Es un tema en el que y tenemos que barrios. seguir profundizando porque los especialistas nos dicen, nos sentimos en un país seguro. ¿Usted cómo se siente como ciudadano? Es un tema que seguiremos abordando aquí en Debate Abierto, don Danilo. Va a ser un tema increciendo porque yo ni siquiera podría decir que creo que la delincuencia, la criminalidad va a aumentar. Yo estoy absolutamente convencido que va a aumentar. El asunto es cómo el Estado va a reaccionar ante un hecho que yo veo inevitable. Y usted lo dice muy bien, ¿cómo va a reaccionar el Estado? Y me preocupa que ya comienzan los discursos políticos abordando ¿qué? Lo que usted había señalado.
la seguridad, pero desde la óptica política. Y el argumento político, mientras se siga manejando de la forma en que lo hacemos, no tendremos soluciones. Este es un tema que tenemos que abordar, donde lo más importante es cómo se siente usted como ciudadano con el servicio que le da el Estado para su seguridad ciudadana en el día a día. Pausa, regresamos en segundos a hablar de otro tema que es permanente, Caja de Seguro Social. Tenemos a un consultor, Jorge Nicoló, con él compartimos cifras. ¿Tiene futuro la caja? ¿Este diálogo a dónde nos llevará? ¿O este enfermo está en UCI y ya no tiene posibilidad de salvación? De todo eso conversamos en segundos. Wow. El problema de la Caja de Seguro Social es más impactante que el problema del COVID. Eso se coló al aire. Económicamente hablando. Económicamente hablando. Jorge Nicoló nos acompaña. Desarrólleme esa idea, porque estábamos hablando fuera del micrófono de este tema y me resulta impactante lo que me está diciendo. Bueno, a ver, tenemos una caída muy grande en la economía por razón del COVID y esa caída, pues es obvio, 18% por debajo en el GDP. La deuda externa a fin del año pasado era 36 mil millones de dólares. Bueno, la deuda que tenemos con los jubilados actuales, más los que están en el sistema exclusivamente beneficio definido, suma 66 mil millones. Si le agrega usted aquellos cotizantes inactivos, pero tienen derecho latente a jubilarse, o sea, han completado sus cuotas y otras cosas, sube a 77 mil millones. O sea, es más del doble. Cuando hablamos de eso, ¿cómo lo vamos a pagar? Supera el Producto Interno Bruto del país. Supera el Producto Interno Bruto del país. Eso es solamente la gente del sistema exclusivamente de beneficio definido. En adición, hay ideas que he escuchado por ahí que me espantan 3 veces más. Dicen, unamos el mixto al sistema exclusivamente de beneficio. En otras palabras, eliminemos el mixto. Imagínese usted que con 600 mil adicionales, la deuda es 77 mil millones de dólares. Si usted le agrega 1 millón más, que es al final de la década, que vamos a tener en el mixto, imagínense, vamos a quedar peor que Grecia. Para redondear la idea, lo que usted me está diciendo es que el problema de la Caja de Seguro Social es peor que la caída que hemos tenido en la economía producto del COVID, es peor que la deuda externa que ya está por arriba de los 40 mil millones al cerrar este año. Eso es lo que usted me está dibujando. Así mismo. Lo que pasa es que no ha habido transparencia en las cifras. No ha habido el análisis desde el 2005, que se pasó la ley en diciembre. La ley 51 establecía un mecanismo en el cual se había que proyectar cómo se veían los déficits. Y todos los años los gobiernos ponían una parte. ¿Qué pasó? Ni cumplieron esa parte del mínimo de reserva que había que establecer. Ningún gobierno. Todos los años hay que poner algo más. Y se acumuló y ahora el déficit es 3.400 millones para poner en este año. Más lo otro que sucede. Pero el problema de fondo no es tanto eso. El problema de fondo es que el sistema de beneficio definido es un sistema colapsado a nivel mundial. O sea, eso está basado definitivamente en que tienes atrás de ti 15, 20 personas por cada jubilado. Y eso funcionó en 1881 cuando se instauró en Alemania. Hoy día no es así. En Panamá, definitivamente, la familia antes eran de 1950 eran 6, 7 personas. Hoy día son 2.3 y bajando. Entonces ya no hay eso. Pero hay un problema inclusive mayor. Pero es un buen problema, ¿eh? Es un gran problema. Es un gran problema, pero lo que te voy a hablar es un buen problema, específicamente me lo te voy a decir. La expectativa de vida en 1950 en Panamá era 57 años. La expectativa de vida en el 2020, 79 años. 20 años más, facilito. Maravilloso, porque, pero eso cuesta. Pero aquí viene el kit del asunto. Todas las cuotas que tú le metes al sistema, Seguro Social, más los intereses que puedan ganar, que son terribles aquí en Panamá, el rendimiento mal manejado. Bueno, te paga aproximadamente 10 años máximo de cuota, de jubilación. Pero las mujeres viven 27 años más
después de la edad de jubilación y los hombres 21 años más después de la edad de jubilación. ¿Quién paga eso? Se comen todas las reservas. Por eso los países tienen que estar financiando eso y representen su presupuesto, algo imposible de mantener. Grecia es el ejemplo más llamativo. Pero un ejemplo, agarremos Francia. El 14% de su presupuesto, básicamente, el 40% de su presupuesto es para cuestiones de pensiones y cuestiones sociales. O sea, no aguantan, por eso todos estos países están cambiando. ¿Qué han hecho algunos países? Holanda y otros dijeron, cierro el sistema de beneficios definidos totalmente, transfiero a toda la gente que está allí y lo paso al sistema de contribución definida, que son las cuentas individuales de ahorro. ¿Y eso qué sucede? A los que estaban ahí y han pagado en beneficio definido, dice, oye, ¿qué pasó con lo que yo pagué? ¿Se queda que voy a empezar a ahorrar ahora? No. La metodología es, o sea, te reconocen lo que tú has pagado y esa parte se te va abonando a tu cuenta. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, uno de ellos, Chile? Al momento de hacer eso, te dieron un bono que lo hacías efectivo cuando te jubilabas. Entonces ya tenías ahí un fondo que era correspondiente a lo que había aportado anteriormente. Esa es la salida para el buen problema, como usted lo define. Y creo que cuando habla de buen problema es porque tenemos que pensar en soluciones. Este es un buen problema para buscarle una solución. ¿Esa es la vía de solución? Bueno, a ver, no vamos a inventar la rueda. La rueda ya existe. O sea, lo que hay que ver qué es lo que ha funcionado mejor. ¿Qué es lo que ha funcionado mejor? El sistema de pilares, ¿no? En el sistema de pilares hay un primer pilar en el cual es básicamente para evitar más pobreza o para evitar pobreza. Puede ser algo similar a los 120 a los 65, pero se estructura de tal manera que cuando estás en las cuentas de ahorro, el 55% de la gente que aporta en el Seguro Social no recibe jubilación del Seguro Social, pero ha aportado 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años y se perdió eso. Con este sistema, si tú aportaste 5 años, ahí tienes tu plata. Tienes tu plata y se te puede dar, más los intereses que has generado, si es bien manejado, y se te puede dar. Entonces, eso puede subir, ya no 120, te puede subir muchísimo más. Con algunos actuarios muy importantes aquí en Panamá, se ha pensado de que esto puede subir hasta 265 y más. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es, si vas a eliminar el sistema de beneficio definido, el segundo pilar es obligatorio. En vez de hacer el pago a ese sistema, definitivamente tú haces el pago a tus cuentas de ahorro. Es obligatorio. Y voy a hablar de cómo debe manejarse eso. Y el tercer pilar es voluntario. Esto lo tienen todos los países europeos, incluyendo Noruega, que ha hablado mucho de Noruega últimamente. Ahora, el ejemplo de Noruega. El gran detalle es que nosotros no somos un país europeo, estamos enfermos de desconfianza los unos a los otros, y usted usó la frase, si esto es bien manejado. Y ahí está el detalle, como diría el filósofo Cantinflas. Sí, yo pienso que tienes toda la razón, no ha habido transparencia. Aparte de eso, el que la Caja de Seguro Social maneje semejante cantidad de dinero, que puede llegar a 10.000 millones de dólares para manejo, sin ninguna supervisión arriba, es un desastre. Los países que han manejado bien esto y que han tenido rendimientos adecuados de esto, tienen una supervisión arriba, un ente supervisor. Un ejemplo, la superintendencia de bancos, por ejemplo, la superintendencia de pensiones. Alguien tiene que estar supervisando cómo se invierte y cómo se maneja esto. Pero lo más profundo es que esa institución tiene que ser independiente. Yo tengo la idea, y quizás muchos no la compartan conmigo, es que definitivamente la Caja de Seguro Social no está capacitada para manejar los fondos de pensiones de este país. Es una premisa interesante. Sí, no está capacitada. Hay que moverla. Como aquí, cuando se habla de que si dices algo es privatización y es un pecado mortal, pues no pensemos en eso. Ahí está el SIACAP. El SIACAP maneja 500.000 de cotizantes. Maneja y con 800 millones de dólares, no es una cifra pequeña. En adición a eso, usted recibe y sabe exactamente cuánto tiene en su cuenta de ahorro, cuánto le ha rendido, todo. ¿Un sistema similar podríamos aplicarlo? Sí, o que lo maneje el SIACAP, pues. Si hay tanta oposición a que sea abierto. Algo muy importante. Sí. En diciembre de este año, cerraron libros. Los primeros 15 días de enero, ya todos los participantes del SIACAP tenían
la información de cuánto tenían en sus cuentas de ahorro, cuál había sido el rendimiento, todo. Desde el 2005, diciembre del 2005, la ley 51, a su implementación en enero del 2007, hay gente que ha metido, y hay billones de dólares, millones, miles de millones de dólares ahí, en las cuentas individuales, y nadie sabe cuánto tiene. Ahora bien, fíjese que cuando usted habla de un buen problema y nos describe lo que estamos viviendo, usted piensa en soluciones y en salidas. Tenemos un diálogo. ¿El diálogo por la caja está pensando en soluciones? ¿Usted ve que van en esa vía, en esa dirección? Mire, yo siempre he dicho que yo creo en el diálogo. O sea, para mí el diálogo es fundamental para poder llegar a acuerdos. Pero este diálogo nació cojo. Es decir, no puede ser de que un problema técnico, como es un problema actuarial, las pensiones hay que verlas a largo plazo. No se puede porque me gusta, ay, voy a agarrar este fondo que está aquí porque está bonito. No. Esto hay que verlo a largo plazo. La parte técnica no ha existido. Hay cantidad de gente que ha ido a hablar al diálogo. ¿Y dónde está la parte técnica? Por eso, cuando hablaron de la OIT, yo dije, bravo, que entre la OIT, pues, que tienen experiencia en esto, o el Fondo Monetario Internacional, que tiene experiencia en esto, o el Banco Mundial, que tiene experiencia en esto. No lo hicieron, la parte técnica no se hizo. Pero le digo algo más, Uruguay. Uruguay tiene un sistema que tiene que revisar, porque todos estos países tienen que revisar esto. El año pasado en Uruguay, el presidente de Uruguay dice, tenemos un problema en la seguridad social, hay que revisar. Bueno, lo primero, vamos a nombrar una comisión de 15 técnicos, donde van a tener, son actuarios, economistas y todo, y va a haber representantes de los trabajadores, va a haber representantes también de los empleadores, y va a haber representantes del gobierno. Ellos van a hacer un diagnóstico, van a hacer corridas, van a hacer escenarios, van a hablar con la gente y nos van a presentar una propuesta. Le pusieron 6 meses de plazo para realizar ese trabajo y llamaron a instituciones internacionales para que lo ayudaran en este trabajo. Y ya presentaron una propuesta. Están en este proceso ahora mismo de pasar la parte legal de esas propuestas. Bueno, en Panamá no ha existido esa parte técnica para nada. Y yo ahora estoy muy preocupado. Ni término ni parte técnica. Nada. Estoy muy preocupado ahora porque últimamente escuché lo de la OIT y de repente tengo como un silencio, un letargo. Y créame. Está siendo vedada la OIT. Ahora, veamos las premisas. La tasa de natalidad del país cada vez es menor. Es decir, cada vez las mujeres dan a luz a menos gente y más tarde en términos generales. ¿Ok? Bien, como bien usted dijo, a su vez la expectativa de vida cada vez es mayor. La relación que hay, la cantidad de gente pensionada sobre la cantidad de gente que es cotizante activo, esta es mayor. La cantidad de gente pensionada es mayor sobre una cantidad cada vez menor de gente que es cotizante activa. La pirámide se está invirtiendo, exactamente, para decirlo en términos cada día sencillos. hay menos gente que aporta activamente al seguro para la gente que hay que pagarle las pensiones. Es así. Y la gente tiene la falsa creencia de que yo debo recibir seguro hasta el día que me muera porque yo pagué mi jubilación, cuando en realidad eso no ocurre. Eso no es lo que ocurre. ¿Cómo ayudamos a cambiar ese chip? Exactamente, no ha pagado su jubilación. ¿Cómo ayudamos a cambiar ese chip? Pero además de eso, ¿cómo ayudamos? A ver. Esta pregunta es obligatoria, pero hay una pregunta que yo quisiera. Dígame entonces cómo resolver el problema sin tocar la medida paramétrica. Porque medida paramétrica es una palabra obscena en este país. Sí, seguro. Nadie la puede mencionar. Para No la algunos, pueden sí. mencionar los sindicatos, no la pueden mencionar el gobierno, no la pueden mencionar los partidos políticos. Eso y el peor insulto personal es lo mismo. ¿Cómo? Bueno, le digo lo siguiente, un paso antes de medidas paramétricas. El problema fue la falta de transparencia y la gente le quiere vender, especialmente los políticos, ya sean los políticos de partido y otros políticos que están metidos en gremio y otras cosas, ha sido venderle la píldora dorada, no, ya con esto te vamos a solucionar eso y no vamos a aceptar medidas paramétricas, no vamos a aceptar lo otro. ¿No hay píldora O sea, dorada para esto? No existe forma. Ajá. Hay que hablarle claro a la gente. No existe forma de que no se tengan que hacer medidas paramétricas. De lo contrario, Hugo, tú que estás joven, Danilo que está joven, y los otros que están más jóvenes, no les va a alcanzar el salario para pagarle a los que se están jubilando. Así es, eso es. Les quiero decir una cosa. En el 2015, en diciembre del 2015, hubo una asistencia técnica a la Caja de Seguro Social
Y entre las cosas, hay varias cosas que dijeron y recomendaron, era aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres a 65 años. Eso era ya. Dice, a partir de 2018, en etapas de 6 meses por año, aumentar paulatinamente otra vez a 70 años de edad la elegibilidad para la pensión social. ¿Ustedes saben por qué dijeron eso? Por lo siguiente, los estudios actuariales a nivel mundial, y esto es de la OIT lo que lo voy a hablar, no voy a hablar yo creo, no, esto es de la OIT, dice lo siguiente, si tú tienes 20 años de cotización como en Panamá, te correspondería una pensión parcial. Y esa pensión parcial sería del 30%, no del 60%. Pero le hemos vendido aquí, especialmente los que son políticos, no, ese es un derecho y yo creo en el derecho y a mí no me gusta nada de lo que está ocurriendo, pero hay que hablarle con la verdad a la gente. Cuando uno dice, tienes derecho a recibir esto, es porque hay de dónde agarrar y entregárselo, correctamente hablando. Eso no ha ocurrido. Ahora bien, parte del problema del manejo político de este tema es que siempre se habla que el Estado lo pague, como si el Estado fuera un gran banco que tiene fondos infinitos, y no es así. ¿Cómo ayudamos a la gente a entender que 1 más 1 son 2, las matemáticas no fallan? Mire, un peligro grande es que si desde el 2005 no se ha hablado claro y todavía este año no se habla claro, entonces tomar una decisión porque están presionados y no se atreven a tocar ese tema altamente peligroso. Yo diría que hay que dar un espacio adicional, traer a la OIT, porque la gente aquí no cree en nadie de los que estamos aquí en el patio. O sea, este tiene un interés, este tiene... No, tráigase a la OIT. ¿No te gusta solo la OIT? Tráete al Fondo Monetario Internacional. Ellos con gusto te hacen el trabajo. Va a tomar 3, 4 meses. Vale la pena esperar para tomar una decisión correcta. Entonces, hagan los estudios y háblenos y díganos. En el interín, esto es lo que está pasando, esto es lo que han hecho en otros países, esto es lo que está pasando aquí en la gravedad. Con franqueza absoluta, no la ha habido. No la ha habido. Y está. Por ejemplo, en el informe actuarial que se presentó en octubre del año pasado, que corresponde a diciembre de 2019, se estableció claramente los niveles de déficit gigantesco e hicieron unas recomendaciones de propuestas de cambios paramétricos. Por ejemplo, decía, tú no quieres que te cambie la edad de jubilación, porque ahí sí me tranco y es 57 y 62 años, ni un paso para atrás. No negociable. No, me parece maravilloso. No te cambiamos la edad de jubilación. Pero, eso sí, ahora mismo se paga el 3,5% de tu cuota. Eso hay que subirla a 18,5%. En adición, ya no te puedes jubilar con 20 años, pues te vas a jubilar con 25 años, 26 años, 27 años. Entonces, ese tipo de cosas es grave. Y después podemos hablar de los informales. Por lo pronto dejamos las cosas hasta ahí, porque nos ayuda a abrir los ojos y ver descarnadamente un problema que a veces tratamos de dorar, pero que es gravísimo. Muy solamente grave. De la forma en que usted lo pintó al principio. Más grave que el impacto económico de la COVID y que la deuda externa juntos. Así es. Ya eso nos plantea un piso para comenzar. Y pensar en soluciones. Creo que ahí también está. Porque estamos dándole vuelta a los problemas y no pensamos en soluciones. Es otro balde de agua para despertar. Porque el problema no está siendo abordado con el interés que se merece. Y con la franqueza que se merece. Señor Nicolás, gracias por haber estado acá hoy. Un placer, muchas gracias. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo estamos juntos otra vez en Eco TV a las 3 de la tarde. Usted ve este programa, así que esté pendiente si se perdió de alguna de las etapas, o en YouTube también está ahí disponible en la plataforma. Vamos a hacer el esfuerzo. Nos seguimos regalando una feliz jornada, ¿le parece? La mejor de nuestras vidas. Bendiciones.